Amados amigos, ¿cómo están? Espero en Dios que estén muy bien, que les haya bendecido hoy, que les esté bendiciendo desde esta mañana, que los esté guardando y les esté bendiciendo. El día de hoy quiero traer una reflexión a todos nosotros que, que data en parte desde los inicios de la creación del mundo, donde siempre ha existido en el ámbito espiritual una guerra, una lucha entre el bien y el mal, y que en algún momento nosotros nos vimos en la mitad de esa lucha, cuando estuvimos en el huerto del Edén y todo era bueno y estábamos en nosotros, solo había bien, pero viene la serpiente, viene Satanás el astuto y nos persuade y nos hace caer, y desde entonces hemos eh, estado mal, eh, porque las escrituras nos enseñan que por la desobediencia de un hombre los muchos fuimos constituidos pecadores, hasta que vino Cristo y el Maestro. Por la obediencia de uno fuimos todos constituidos justos. Quiero hablarles de esto porque en estos días de pandemia, en estos días donde muchos nos acercamos a Dios, donde buscamos la forma de acercarnos a Él, en que estamos prestos, con oídos abiertos a que Él hable a nosotros, a volver a sus caminos, a que en medio de la desesperación encontrar una esperanza, en medio de la angustia encontrar una voz de aliento, en medio de tanto dolor encontrar un consuelo. Y nos acercamos a Dios, y muchos hemos venido y nos hemos acercado ante el Padre por medio de Cristo, y muy posiblemente a estas alturas de esta situación de la pandemia estamos siendo probados. Muchos se nos han acabado nuestras fuerzas, muchos hemos fortalecido el intelecto, la cabeza, y, y nos olvidamos de lo espiritual. Creemos que solamente escuchar un mensaje en predicaciones por redes sociales, solamente leer la Biblia, y nos engrandecemos aquí en la mente, pero nos olvidamos del espíritu. Esta guerra es espiritual, y, se está llevando a cabo en nosotros, dentro de nosotros. Y es que nosotros, por la desobediencia de uno, tenemos una naturaleza pecaminosa, y hay una forma de empezar a cambiar eso. Hay una forma de tener un nuevo aliento, hay una forma de renovar nuestras fuerzas, hay una forma de volvernos a ser fuertes, hay una forma de fortalecernos, hay una forma de crecer, hay una forma de permanecer, que es tan difícil cuando uno toma una decisión por Cristo, y con el tiempo todo nos asedia. La misma escritura nos enseña eh, que viene el sembrador y pone las semillas en diferentes campos. Unos cayeron junto al camino y se fueron, unas cayeron en pedregales y fueron ahogadas y nunca nacieron, y otras fueron entre espinos, y los afanes de la vida vinieron y la ahogaron y no la dejaron dar fruto. Solamente una, que cayó en buena tierra, dio un fruto, dio buen fruto. Entonces, si ven, es más fácil de caer y apartarse que permanecer. Eso quería decir cuando nos enseñaron la parábola del sembrador. Y esa es mi voz hoy. Hoy quiero a todo el mundo hablar. Hoy no solamente vengo a hablar a la iglesia, sino vengo a hablar a todo el que quiera escuchar, todo el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque si igual tú no eres perteneciente al cuerpo de Cristo, pero sé que estás con los oídos abiertos, y hoy vas a escuchar y vas a encontrar la forma de venir delante de Él y permanecer. Y si tú eres del cuerpo de Cristo, vas a encontrar una forma para renovar tus fuerzas y permanecer. Voy a leer entonces y con ustedes estudiar un poco de Romanos 8:1. Espero nos alcance el tiempo.
Dice Romanos 8, desde el versículo 1, vamos a ver solamente hasta el 8 para que nos alcance el tiempo y creo que ahí vamos a encontrar buenos secretos que nos ayuden. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es la guerra a la que yo le quiero hablar. Le quiero hablar de que en nosotros hay una guerra que es la carne y es el Espíritu. Ustedes saben que nosotros somos creados y somos hechos de un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces el cuerpo es lo que tenemos aquí afuera. La mente, las emociones y la voluntad son parte de nuestra alma, son lo que forma nuestra alma, y tenemos un espíritu que es el que nos da vida. Entonces, esa alma es la que está contaminada y pecaminosa y que busca siempre agradar a la carne, es lo que llama aquí Romanos la carne. Y entonces hay una ley que es la carne, y los que andan conforme a la carne, ya veremos, y los que andan conforme al espíritu. Entonces tenemos que hoy tomar una decisión. ¿Vamos a andar conforme a la carne o conforme al espíritu? Y vamos a ver qué trae una cosa y qué trae la otra. En el versículo 2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la carne es pecado y el pecado me da muerte. Está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, porque todos pecaron. Está constituido que todos mueran. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué pasó? Dios, siendo espíritu, no había una forma de que pudiera interceder por nosotros. Él había dado una sentencia desde el comienzo y la sentencia era, el día que de ese fruto comieres, ese día morirás. Pero en su infinita misericordia ese día no morimos, sino que Él nos dejó vivir mucho más tiempo y un día nos envió a su Hijo, que se hizo carne para poder tener la sentencia de esa misma carne. Y Él, que no había cometido pecado, que no había pecado, se le llenó todo el pecado. Todo el pecado vino en Él, en Cristo. Y que Él, que no era culpable, que Él no merecía morir, como todo el resto de la humanidad, sí murió. Y al morir sin tener pecado, murió por todos nosotros. Ese es el Cordero, sin mancha. Esa es la estrategia de nuestro amado Padre para salvarnos a nosotros. Vino Cristo y salvónos y murió por ti y por mí, solamente para salvarnos, para pagar tu deuda y mi deuda, para pagar la deuda de todos el que quiera y se acerque, y por medio de una aceptación de este regalo, solamente por gracia. No hay nada que puedas hacer para merecer esto, no hay absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y confiésalo con tu boca, que Él vino, murió por todos los pecados, que Él es el único y suficiente Salvador, y entonces serás salvo. Pero no solamente ahí, esa fue la estrategia que Él utilizó. Vamos a seguir hablando del espíritu de la carne, de la muerte. En el versículo 4 dice, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Ves? Había una justicia, había que cumplir esa ley, y la ley era morir, pero no había forma. El único que podía hacerlo fue Cristo, y por eso vino y murió. Esa era la estrategia, por eso fue necesario que Él viniera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esa es la estrategia. Ya no podemos seguir andando en carne. Ya no podemos seguir andando en las cosas de la carne. Tenemos que empezar a andar en las cosas del Espíritu. Porque el encargarnos de la carne es muerte. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora tú dices, ¿por qué es tan difícil permanecer y crecer? Porque la carne siempre busca satisfacerse a sí misma. Entonces busca que siempre te estés ocupando, distrayendo, que siempre estés dándole, que siempre estés mintiendo, que estés haciendo cosas que no son, desobedeciendo a tus padres, desobedeciendo a tu... haciendo mal a tus hijos, engañando a tu cónyuge, cualquier que sea cuestión de pecado, es eso. El orgullo, la vanagloria, la prepotencia, la falta de perdón, todas esas cosas que
nos hace pensar en nosotros mismos primero que en todos los demás, es ahí donde ella, la carne, toma ocasión de nosotros a caer y nos aleja, y nos aleja. Y entonces es cuando leer la Biblia pierde sentido, donde escuchar un mensaje pierde su gracia y su sabor. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando el espíritu, estamos alimentando nuestra mente con lectura y con escuchar, pero si no te inclinas, si no buscas la ley del espíritu, si no buscas a Cristo, si no te arrodillas y das crecimiento a tu espíritu y dejas que el espíritu interceda por ti y te inclinas ante el Creador y te humillas ante Él y dejas que Él haga en ti, te llene de fuerzas, no vas a poderlo lograr. Vas a ser como esa semilla que cayó entre espinos y van a venir los espinos y te van a ahogar. Solo Cristo te puede dar la salida, porque Él nos da juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Porque Él dice que el que clama se le responde, el que toca la puerta se le abre, al que llama se le contesta, al que pide se le da. Así es Él. El secreto es estar en Él, el secreto es permanecer en Él. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ves? No hay forma de que si tú sigues andando en la carne, si tú sigues creciendo y sigues haciendo tu vida igual como estaba antes de venir a Cristo y de aceptarlo, pues no vas a poder. Y si tú estás en Cristo y si tú decidiste reconciliarte y dices, pero ¿por qué ahora me canso y por qué ahora no puedo? No te olvides del Espíritu. Es la única forma. Estás dándole más lugar a la carne o al Espíritu. ¿Dónde está tu agrado? ¿Dónde está tu fuerza? ¿En ti mismo? ¿En tus sacrificios? ¿En cómo lo buscas? ¿En cómo tratas de ayudarle a Dios a que haga las cosas? ¿O en que Él, a través de su Espíritu Santo, haga las cosas como Él quiere? Mira lo que dice el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no es del Espíritu, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O somos o no somos. Sencillo. Yo creo que sí somos. Y si no eres, te invito a que seas parte. Deja que Cristo entre a tu corazón, deja que Cristo toma control de tu vida, que el Espíritu Santo te ayude, te consuele, como lo prometió el Maestro antes de partir. Dijo que nos enviaría a otro consolador y Él está aquí con nosotros, pero Él toca la puerta y tú tienes que abrir. Si no abres, Él no va a usurparte y cogerte y hacerte. No, eso no es obra de Dios. Dios es cordial. Dios toca la puerta y tú tienes que abrir, no como otras entidades que te toman lugar de ti abusivamente. Entonces, yo te invito que si no tienes a Cristo hoy, confieses con tu boca que Cristo es todo en tu vida, es la única salvación, es el camino, es la verdad, es la vida. Lo fui para mí, hoy es para mí, fue mi único camino y es mi vida hoy. Te invito que si no tienes a Cristo hoy hagas esta pequeña oración conmigo. Padre, hoy te reconozco como mi Padre, como mi único, suficiente Salvador Cristo, Jesús, que murió en la cruz por mis pecados, que sin merecer y sin tener la culpa, hoy tú me salvas, que sin ser culpable de juicio moriste en esa cruz para darme hoy la oportunidad de acercarme a ti y encontrar en ti por medio de la gracia la salvación. Confieso que tú eres el único que puede salvarme. Pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido por favor que laves y cubras mis pecados, que salves mi deuda, que pagues mi deuda hoy. Solo tú serás el salvador de mi vida. Que hoy te abro las puertas de mi corazón para que sigas y me ayudes. Que el Espíritu Santo cumpla su promesa y me ayude
y sea mi consolador. A los hermanos que están en Cristo, Padre, danos fuerzas para permanecer y prevalecer. Ayúdanos a alimentar a nuestro espíritu y ayúdanos a morir a la carne. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, a andar en la ley del espíritu y alejarnos de la carne. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Señor, te doy por todos los que hoy oraron y los que están escuchando este mensaje. Te pido que los bendigas donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Ve, Señor, acércate y dale un abrazo, sin importar su decisión, sin importar la situación que esté pasando. Amado Espíritu Santo, ve a cada uno de los que está escuchando este mensaje y abrázalo fuertemente, y hazle sentir de que tú estás aún en esto, que aún estás en el mundo, que aún habitas aquí, que estás presente. Te lo ruego, Señor, que hazle sentir que en Cristo hay salvación, que el Padre nos dio una solución. En el nombre de Cristo pido a ti estas cosas. Amén y amén. Que Dios les bendiga, el Señor les guarde.